Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Iván Zapata, director artístico del Teatro Popular de Medellín, TPM, y me llena de alegría darles una cálida bienvenida a nuestro Centro Creativo de Composición Dramática. Me acompañan en este conversatorio Cristina Restrepo. Hola, Cristina. Hello. Como yo soy la viajera, hoy los acompaño desde Miami y mañana desde cualquier lugar del mundo. Bueno, espero que todos nuestros invitados se amañen con la charla del día de hoy. Bueno, y por ahí también tenemos a Teresita Estrada Fuentes. Hola, los saludo desde este espacio donde nos reunimos todas las personas interesadas en la escritura teatral. Queremos compartir conocimientos, experiencias y procesos creativos. Aquí se trata de pasarla bien y de apoyarnos mutuamente. Eso es lo más importante. También tenemos con nosotros a nuestro socio fundador del Teatro Popular de Medellín, Rodrigo Toro Londoño. Buenas noches. Aprovecho para contarles que desde principios de la década del 90, en este Centro Creativo de Composición Dramatúrgica hemos escrito más de 50 obras teatrales para diversos públicos. Tenemos varias publicaciones y son muchos y muy chéveres los talleres que hemos dictado bajo el lema "Se aprende a escribir escribiendo". Bueno, y por último, también tenemos en este selecto grupo de integrantes a Nelson Ricardo Mata Colorado. Nelson. ¿Qué más? ¿Cómo van todos? Bien. Les cuento que desde el año 2021 abrimos este parche a través de medios digitales, un poco para botar corriente y antojar a otras personas para que se encarreten y ojalá se encoñen con estos asuntos dramatúrgicos. Claro, Nelson, es que estos encuentros abiertos a través de medios digitales los realizamos gracias al apoyo de los programas de salas abiertas del municipio de Medellín, porque estos programas nos ayudan para fortalecer nuestras actividades de programación artística, académica y también la investigación, la creación, la gestión y la formación de públicos. Así es, Teresita, así es. Este año nos estamos gozando el tema de la dramaturgia de la comedia, la escritura para poner el humor en escena. Para ello, partimos de una pregunta: ¿cuáles son, entre comillas, los procedimientos y las claves para escribir textos teatrales que sirvan de medio para lograr lo cómico en escena sin escapar a una mirada crítica del mundo actual? Mejor dicho, hablando en cristiano, nos preguntamos ¿cómo se escribe una obra de teatro para que el público se totee, se orine de la risa, mejor dicho? Aunque el tema, qué pena, aunque el tema que se esté tocando sea el más recontraserio del mundo mundial. Entre misia Cristina que se moja. Entra que ya trapearon. Anda a abrir la nevera que allá hay juguito. Bueno, ya que estás tan charrita y me cortaste el impulso, presenta el tema de hoy. Me parece muy bien. Hoy vamos a desmenuzar, mejor dicho, a saborear, a deleitar, a degustar la comedia grecorromana. Vamos a contar cómo entre ritos y mitología, ingenio, inteligencia e ironía, la comedia en Grecia nacía. Mucha rima y poesía, Cristina mía. ¿Qué tal si dejamos que nuestro dramaturgo y socio fundador Rodrigo Toro nos ponga en contexto
para entender de qué o por qué se morían de risa nuestros antepasados cuando veían una comedia en Grecia y Roma. O sea, ¿cómo fue que la raza humana convirtió la risa en un arma teatral tan bacana? También rimó. De una, a Para ver. que vea. Contexto histórico. Hace siglos, América fue conquistada por España, Portugal, Francia e Inglaterra. Estas, a su vez, habían sido conquistadas por el Imperio Romano, el cual, a su vez, recibió una gran influencia de Grecia. Entonces, por efectos del desarrollo colonialista del mundo, los latinoamericanos somos algo así como unos tataranietos pobres de esa historia. Digo pobres porque nuestras riquezas sí se fueron para Europa. Guerras y conquistas no son simples agarrones y bonches, no. Implican dominación económica y cultural y realmente han movido la historia de la humanidad. Las invasiones colonialistas nos hicieron herederos directos de uno de los periodos más importantes de la historia europea, la antigüedad grecorromana. Hablamos de un periodo que comprende unos 5 siglos y va desde la Grecia clásica con sus 2 ciudades líderes, Atenas y Esparta, con su mitología presidida por los hijos de Cronos, Zeus, Poseidón, Ares, y una mitología que nos llegó a través de la Ilíada y la Odisea. Filósofos como Sócrates, Platón. Bueno, este periodo del que vamos a hablar también comprende la posterior dominación romana, derivada del fortalecimiento y la expansión del imperio que puso a hablar latín a medio mundo. Roma, el imperio de Julio César, de Marco Antonio. Ay, no, Rodrigo, deja de echar caspa, pues, aterriza que no has hablado ni una sola palabra sobre el origen de la comedia y tampoco vamos a dejar pues a la gente aquí pegada a las horas. Si nos ponemos con toda la historia pues de la humanidad, no llegamos a la comedia. Sí, Rodrigo. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. No acosen que del afán no queda sino el cansancio, dice un sabio. Por nada y se remonta al Big Bang. Sí. No, mentiras. Como dijo el bacteriólogo, entremos en materia. Entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo, la comedia realmente fue una forma de teatro muy, muy popular e influyente tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano. Es claro que anterior a la aparición pues, de la escritura, los predecesores del arte fueron el rito y el mito. El mito. Los géneros teatrales, el rito y el mito. El mito, muy bien. Ajá. Los géneros teatrales de la comedia y la tragedia tienen su origen en la antigua Grecia. Realmente son una evolución artística de los primitivos cantos de honor en el cortejo de Dionisios, el dios de los placeres sensuales, el dios del vino, el dios de las orgías, el dios de la fertilidad, mediante manifestaciones carnavalescas, un derivado del ditirambo. El ditirambo, que era esa danza que se asocia a la sátira y al mimo. Rodri, el ditirambo era la procesión con danza de sátiros con sus grandes pipis a la vista, ¿verdad? Muy interesante. ¿Con sus grandes qué? Cris, ¿y te parecen muy interesantes los penes al aire? Ay, es que son mejores los penes que las penas. Me refiero a lo interesante de la danza como trance místico y como catalizador sexual. Lo que pasa es que esto está muy ligado al simbolismo mucho más amplio que tienen todas las culturas frente a la fertilidad. Así es. Muchos, eso realmente pues queda muy claro en la etimología de la palabra, ¿cierto? Las fuentes coinciden en que la palabra comedia proviene de 2 palabras griegas. Komos, que es desfile, procesión victoriosa, y aeido, que proviene del verbo cantar. Entonces, la actividad de los hombres de cambiar su apariencia, de cambiar la apariencia, de imitar a otros, seguramente se remonta muchísimos años antes de los registros escritos.
Los primeros indicios en el mundo griego provienen de la alfarería, donde se ven decoraciones en vasos antiguos que representaban actores disfrazados de caballos, de sátiros, de bailarines con trajes exagerados, disfrazados, y que según Aristóteles, que fue el que escribió tiempo después sobre el tema, la comedia griega se inició en Megara y en Sición. Ambas ciudades son griegas y aseguraba que fue Susarión el primer poeta cómico. Pero la comedia se incorporó a los festivales dionisíacos en el año 486 a.C. y quedó vinculada a la fiesta de las Leneas hacia el año 442 a.C. Es decir, ahí se ya cogió como oficialmente su categoría de ser un arte que aparecía en estos festivales. Rodrigo, ahí vale la pena agregar que según los documentos pues históricos de aquella época, a los griegos les encantaba este género teatral porque le mamaba gallo al funcionamiento de las instituciones políticas, se burlaba de los sistemas legales, le tomaba el pelo a las prácticas religiosas, a la educación y a la guerra en esa antigüedad clásica. Así es, Nelson. Las obras, con ese especial sentido del humor, mantenían viva y alerta la chispa inteligente del público griego. Y a su vez, pues también revelan algo de la identidad de la audiencia, porque como la verdad es que no todo el humor era lo que llamaríamos hoy humor fino, porque los chistes iban de todos los tonos y en todos los colores. Rodri, ¿y nos podrías hablar, porfa, un poquito sobre las grandes tipologías de la comedia griega? Sí. La comedia griega se divide como en tres grandes períodos, que son la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. La comedia antigua son esas comedias que se representaban en Atenas en el siglo V a.C., que es el periodo recontraclásico del teatro griego. El tratamiento de los temas es con frecuencia una sátira muy violenta, muy cáustica contra las instituciones o personas que son muy influyentes. De las comedias antiguas, las únicas realmente que se han conservado son las que pertenecen a Aristófanes. Recordemos que en este periodo el tema primordial es el tema político. La trama de la comedia antigua contiene pues básicamente tres partes: un litigio o disputa convencional, un intermedio del coro y la parábasis, y una sección final compuesta por una serie de episodios con un final triunfal. O sea, eran como esas tres grandes partes que se subdividían en pedacitos. ¿Cierto? Bueno, a ver, antes de comerme una empanada, voy a meter la cucharada. Para detallar un poco la estructura de la comedia antigua. Como en la tragedia, todo comienza por un prólogo dialogado en que se presenta el problema, habitualmente tratando de intrigar al espectador. Sigue el párodo, o sea, la entrada alborotada y bulliciosa del coro en la orquesta. El párodo tiene un tono caótico, escandaloso, a veces incluso violento. El agón es la parte donde dos actores discuten el tema central de la obra. La parábasis, o sea, parábasis, cuyo nombre significa avance, era un rasgo característico de la comedia antigua. Yo la embarro interrumpiendo, pero pilas con ese nombre. Repítalo porque es algo muy clave. La parábasis es un comentario que el coro dirige al público una vez acabado el agón para criticar una situación, afearles una conducta o alabar al autor. Era un rasgo muy característico de la comedia antigua. Después de la parábasis seguía una serie de episodios separados por breves cantos del coro, y ya el éxodo marcaba el fin de la obra. Así es. Pero poco a poco, entre el año 400 y el 300 a.C., eso fue cambiando. Las obras perdieron el colorido ateniense en favor de temas que ya no eran tanto de que la gran sociedad o la política, sino del hogar. Desapareció la parábasis.
se redujo drásticamente el papel del coro y también desapareció el vestuario grotesco, ¿cierto? Cristina, te cuento que en ese momento ya no hay presencia del falo en escena. ¡Ay! Desaparecieron los falos. Sí, sí, señora, desaparecieron. Y es ahí donde aparece la denominada comedia nueva, también llamada por algunos comedia burguesa, representada principalmente por Menandro, quien influyó mucho en los autores romanos, en los autores latinos, y a través de ellos, pues en todo el teatro de Occidente, ¿cierto? Bueno, después de ese contexto, ¿por qué no hablamos de los autores, Nelson? Porque arrancaba, por ejemplo, con Aristófanes. Hágale, hermano, de una. Claro, Ábrase el parche. Aristófanes, un calidoso de la historia del teatro, comediógrafo griego, nacido en Atenas en el año 444 a.C. Gracias a su ingenio ha sido catalogado como el padre de la comedia en Occidente. De todas las obras que escribió Aristófanes, lamentablemente solo quedaron 11 completas, entre las cuales se destacan la Asamblea de Mujeres, las Avispas, las Aves, Lisístrata, las Ranas y las Nubes, por citar algunas de esas. Ay, Nelson, porfa, más que la biografía, sería muy chévere compartir un análisis que hiciste, no sé si te acordás de esos elementos cómicos en la escritura teatral de Aristófanes, que el otro día nos estabas conversando sobre eso, porque es que tenés unos ejemplos muy chéveres que trajiste, que sacaste de dos obras, creo que era la Asamblea de Mujeres y las Avispas. Seleccionaste una cantidad de esos temas como por la cantidad de recursos de humor, por la sátira mordaz en contra de instituciones de la época. Si de pronto nos puedes Claro, compartir esto, súper chévere claro, sería. Cristina. Sí, con Cristina, mucho o Tere, gusto. Tere, Cristina no. Es que se me confunden por lo bellas. Con los chistecitos. Bueno, en la Asamblea de las Mujeres, Aristófanes, él narra cómo las mujeres de Atenas, hartas de la demagogia, la corrupción y las leyes inútiles de los hombres, que eran los que gobernaban, deciden ellas ponerse las pilas y se cranean un plan para que el gobierno les sea cedido a ellas. Se disfrazan de hombres con barbas falsas y ropajes de sus maridos, se infiltran en la asamblea posando de oradoras y asistentes, y así, luego de una sabia exposición por parte de su lideresa disfrazada, obtienen la votación necesaria para gobernar, o sea, para que el gobierno de la ciudad le sea entregado a las mujeres. Sus normas, cuyo espíritu es de democratizar las propiedades, los derechos y hasta los cuerpos, provocan debates muy graciosos y reflexivos entre los personajes. Una obra Otro argumento, totalmente feminista, ¿no? Una obra sí, es totalmente una obra feminista. No, pues totalmente Totalmente. feminista. estamos listas. Sí, Sí. francamente. Otro argumento interesante está en la obra Las Avispas. Ahí el blanco de la crítica no son los políticos, como en la Asamblea de Mujeres, sino los jueces, a los cuales el autor se burla de ellos al mostrarlos como unos interesados en el dinero y en darse vitrina más que en la justicia. Unos cuchitos que parecen vivir en un mundo alejado de la realidad cotidiana. El personaje central es un anciano juez enfermo por condenar gente a diario, el cual es convencido por su hijo de abandonar la esfera judicial para probar los placeres de la vida común, en los que termina cometiendo toda clase de desmanes. Entre las escenas cumbres de esa obra está el juicio a un perro que se comió un queso. En esa escena el comediógrafo se burla de los procedimientos judiciales de esa época para llegar a la verdad. Es increíble que todo esto ocurría 500 años antes de nuestra era. Es que parece que estuvieran hablando de la época actual y mira la cantidad de años que han pasado, o sea, 2500 años. Las tramas de por sí que ya tienen gran sentido cómico, pero estos recursos, pues, ¿cuáles son los recursos que utiliza entonces Aristófanes? Desde esa época, hace 2500 años, ¿qué utilizaba él en sus comedias? Bueno, de acuerdo con lo que yo pude analizar, son 7 elementos fundamentales que
utilizaba Aristófanes en su dramaturgia. Uno, las parodias burlonas hacia otras comedias y al género de la tragedia. Dos, frases de doble sentido y juegos de palabras. Tres, sátira política y religiosa. Cuatro, chistes escatológicos y de carácter sexual, de doble sentido. Cinco, exageraciones. Seis, distanciamientos, entendido los distanciamientos como romper esa cuarta pared con el público. Y siete, había referencias burlescas a los personajes populares de esa época. Hay muchos ejemplos. Todas las formas de lucha, todas las formas de lucha. Prácticamente las combinaba todas. Exactamente, o sea, es lo mismo que ahora, o que pues, básicamente veo exactamente igual desde esa época hasta nuestros días. Exacto. Ya para pasar a la parte práctica, hay muchos ejemplos. Solamente voy a mostrar algunos de ellos que nos puedan remarcar estos 7 elementos. Empecemos con el primero de las parodias a otras comedias y al género de la tragedia. Aquí quiero aclarar que los ejemplos que les vamos a presentar son extraídos de esas 2 obras que mencionamos, la Asamblea de Mujeres y Las Avispas. Veamos una burla a la manera en que los trágicos prologaban sus obras. Adelante, Iván. La escena representa una plaza en Atenas, donde están la casa de Praxágoras y otras 2 casas. Praxágoras sale de la suya, disfrazada de hombre, con una lámpara en la mano. Oh, lámpara preciosa de reluciente ojo, que también iluminas los objetos visibles. Vamos a decir tu nacimiento y tu oficio. Labrada sobre el aquiltorno del alfarero, tus brillantes narices rebrillan como soles. Lanza con tus llamas las señales convenidas. Ahora, o sea, le daba palo feo a los poetas trágicos. A Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí. Ahorita vamos con otra crítica de ese estilo. Esta es una referencia a Edipo Rey de Sófocles, que era, digamos, uno de los autores trágicos favoritos. En esta escena, la joven va saliendo precipitadamente de su casa. ¿A dónde arrastras a ese joven? Dice la vieja agarrando fuertemente al jovencito. ¡Ve a mi casa porque es mío! Es una locura. Es demasiado joven para acostarse contigo. Mejor podría ser su madre que su esposa. Con ese sistema van a llenar este mundo de Edipos. Por Zeus, Salvador, bella joven, qué gran servicio me prestas al librarme de esta vieja. Esta noche te daré una prueba grande y gorda de mi gratitud. Observen que en esta escena, que muy bien entona Iván, Aristófanes incluyó un chiste de doble sentido. Tan comunes en esta época, ya se usaban allá, y verdecitos, sí. Les propongo que ahora continuemos con otro ejemplo tomado de la obra Las Avispas. Aquí en esta escena hay una parodia de la Ilíada que narra la guerra de Troya cuando Ulises infiltró las murallas con sus soldados ocultos en un caballo de madera. Como contexto, el juez Filocleón está tratando de escapar de su casa, donde su hijo Delicleón lo encerró para tratar de frenar su obsesión por juzgar gente. Iván va a ser Delicleón y Rodrigo el juez Filocleón. Muy bien, es más veraz, sí, se ve así, más que yo sea el hijo y que Rodrigo sea el papá. Muy bien. Este hombre trama alguna picardía. Nada, palabra de honor. Solo deseo salir a vender helando en su alabarda. Hoy que es la feria de la luna nueva. Y dime, ¿no lo podría vender yo mismo?
no tan bien como yo. Anda, trae el asno. Filocleón se va en busca del asno. Buen pretexto ha imaginado para que le sueltes. Pero no tragué el anzuelo. Enseguida conocí sus intenciones. Voy a llevar yo mismo el asno y así el viejo no conseguirá salir. Sale con el asno bajo el que Filocleón está suspendido. Pobre borriquillo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué vas a ser vendido? Vamos pronto, ¿por qué gimes? ¿Llevas acaso algún Ulises? Sí, por Zeus, lleva uno atado al vientre. ¿Quién? ¿Quién? A ver, si ya lo veo, pero ¿qué es esto? Y tú, buen hombre, ¿quién eres? ¿Yo? Nadie a fe de los dioses. ¿Nadie? ¿Y de dónde sales? Soy de Ítaca y vengo fugitivo. Ahora veamos dos ejemplos de cómo Aristófanes usaba la sátira política. El primer ejemplo es de la Asamblea de las Mujeres y en él hay un discurso muy interesante de Praxágora, que es la lideresa de esas mujeres que deciden tomar la política por sus cuernos. La interpreta Tere. ¡Qué honor, por Dios! Por tanto, yo os conjuro por el día que van a ser, a que acometamos esta audaz y grande empresa para ver si logramos tomar en nuestras manos el gobierno de la ciudad. Porque lo que es ahora, ni a remo ni a vela se mueve la nave del Estado. En el segundo ejemplo, ya la sátira va en contra de los jueces. Esta, de nuevo, es una escena de las avispas. Rodrigo va a interpretar a Delicleón e Iván va a interpretar a Socias, que es un criado de él. Pero desdichado, ¿no ves que dentro de poco vendrán a llamarle sus compañeros del tribunal? Pero si es preciso, los apedreamos. No hay que ser temerarios. Esa casta de viejos jueces, cuando se la enfurece, es como la de las avispas, pues en la rabadilla tienes un aguijón agudísimo con el cual pican y saltan gritando y lo lanzan como una centella. Pierde cuidado, yo tendré piedras y dispararé a todo un enjambre de jueces. El siguiente ejemplo es de sátira religiosa. Este es tomado de la Asamblea de las Mujeres. Hablan dos hombres. Uno es Cremes, que es el marido de Praxágoras, la lideresa que hablaba anteriormente, y él tiene un diálogo con otro hombre. Cremes lo interpreta Iván y el hombre lo interpreta Rodrigo. Que Zeus te confunda. Confundido estás tú. ¿Crees que todo ciudadano que tenga un átomo de juicio ha de llevar nada? No estamos acostumbrados a dar, solo nos gusta recibir, en lo cual imitamos a los dioses. Para convencerte, no tienes más que mirarles a las manos. Sus imágenes, cuando les pedimos dones y mercedes, nos las alargan vueltas hacia arriba. No en actitud de dar, sino de recibir. Aristófanes, al igual que muchos comediantes de hoy en día, introdujo chistes escatológicos y de carácter sexual en sus obras, como en esta escena donde el personaje principal padece de estreñimiento y pregunta por un filósofo reconocido por practicar sodomía. Ay, traedme a Antístenes a toda costa. A juzgar por sus suspiros, debe ser práctico en esto de estreñimientos. Ay, Santa Rosa de los Partos, no me dejes morir de esta obstrucción para que los cómicos se burlen después de mí. ¡Ah!
Otro ejemplo, este es de la Asamblea de Mujeres. Una anciana está seduciendo a un joven, pero el muchacho muy temeroso siente ganas de ir al baño. Sígueme, corazoncito, y déjate de tonterías. Déjame que haga, que vaya a hacer una necesidad, a ver si así puedo recobrarme un poco. De lo contrario, el miedo me obligará a pintar de marrón el dintel de esa puerta. Ven, nada temas, ya lo harás en casa. Y otro ejemplo, un chiste que hoy podríamos llamar sexista, este es de la Asamblea de las Mujeres. Y bien sexista. Todo está perfectamente dispuesto, pero lo que no hemos reflexionado es en cómo podremos acordarnos de levantar las manos para votar en la junta, puesto que solo estamos acostumbradas a levantar las piernas. Ay, no, sexista, horrible. Sexista y medio. Bueno, y terminemos con un cómico distanciamiento, una ruptura de cuarta pared, un diálogo entre Blépiro y Cremes, en el cual luego uno de ellos se dirige a los espectadores. Pues, ¿qué dijo? Ante todo, que eres un bribón. ¿Un bribón? ¿Y tú? ¿Tú? No me preguntes todavía. Además, también que eres un ladrón. ¿Yo? ¿Yo solo? Sí, por cierto, y también calumniador. ¿Yo? ¿Yo solo? Tú, y también por Zeus. ¡Ja! Estás viendo esos espectadores, todos ellos también. Señala a los espectadores. Te sobraste, Nelson. La verdad es que estos ejemplos están buenísimos y nos hemos divertido bastante. Bueno, yo realmente les cuento que a mí personalmente la obra que más me gusta de Aristófanes es Lisistrata. Es precisamente la obra en que las mujeres cierran las piernas para acabar la guerra. Uno podría decir que el principal vehículo de humor para Aristófanes es la lengua. Sus juegos de palabras son inagotables y saca partido de todas las posibilidades de distorsión y doble sentido que ofrecen nombres propios. Mezcla los más rústicos vulgarismos con las más elevadas formas poéticas. Pero también la parodia del lenguaje sublime de la tragedia. Además, recordemos que por medio de la sátira y de la burla, Aristófanes sugiere ideas nuevas sobre la vida y rechaza las desigualdades. Él se muestra contrario al ala más radical del imperialismo ateniense y critica la demagogia belicista de los políticos posteriores a Pericles. Chicos, yo consultando encontré una cosa que me llamó mucho la atención, y es que el gesto obsceno de levantar el dedo del corazón, que muchos creen contemporáneo, aparece en las nubes. En la comedia, un guache cualquiera, un vulgar a quien le hablan de un verso dactílico, en griego dactylus significa dedo, o sea, es un juego de palabras, yergue el dedo y pregunta, ¿cuál? Este. Vea. Con lo que seguramente despertó las risas de todo el público. Claro, otra muestra que definitivamente desde hace 2500 años estamos con los mismos chistes y con las mismas, dándole el círculo vicioso, como se llama. Pero queda muchísima tela por cortar sobre Aristófanes y su obra. Pero saben que yo creo que nos cogió la noche, pues ya eso va muy largo y no hemos hablado de la comedia nueva. Donde el coro ya no tenía los mismos atributos. Cierto. En la comedia nueva el coro aparece totalmente desligado de la acción. Ya en la comedia nueva el coro no es más que un relleno. Es que es en este periodo donde aparece Menandro de Atenas. Menandro pertenece a la denominada comedia nueva, propia del periodo helenístico. En sus obras asimila la gran tradición dramática de Grecia. ¿Ustedes sabían eso?
Aunque, Aquí estamos aprendiendo todo esto. bueno, aunque las formas han cambiado respecto de las primeras representaciones hechas con los coros fálicos en honor a Dionisos. Muchos consideran a Menandro no solo un digno sucesor del estilo literario del gran Aristófanes, figura ilustre de la comedia antigua, sino también el continuador de la comedia media, desarrollada durante la transición entre la guerra del Peloponeso y la dominación macedónica. Ya. Yo también estuve leyendo que en esa comedia nueva de Menandro, así como también la de los rivales de la misma época, ha sido calificada como una comedia cultural por reflejar las costumbres y la vida cotidiana de su tiempo. ¿Eso es verdad, Iván? Sí, Teresita, pero sin embargo, al igual que Aristófanes, a Menandro lo describen como un aristócrata que se vale de la comedia para criticar la democracia y fomentar su propuesta política. Así Menandro utiliza la comedia como espacio de comunicación de sus intenciones éticas. La obra de Menandro no solo es una comedia cultural, sino también una comedia educativa, en la cual intenta representar un modo de vida ideal. Espérate, Iván, un momentico, es que hay algo como que me cabe en la cabeza. Me estás hablando que es una comedia que busca corregir los vicios de las personas para crear un mundo ideal. Pues es que eso es, o sea, no me cabe como en la cabeza, porque las descripciones de la comedia, pues la descripción más común de la comedia siempre está relacionada con la risa, pues, o no, o estoy equivocada. Bueno, pues que para nadie es extraño que el fin de la comedia es causar risa, eso es cierto. Pero las escenas cómicas de la obra de Menandro se ven relegadas a espacios secundarios dentro de la obra, a los epílogos de los capítulos donde los protagonistas se han retirado y dejan espacio a personajes secundarios, por ejemplo, esclavos, cocineros, campesinos, donde realizan como una pequeña escena graciosa sin trascendencia dentro de la trama general de la obra. Estas pequeñas escenas cómicas de Menandro son a veces hasta desconectadas de la obra. O sea, como unas especies de pequeñitos entremeses. Exacto, como unos intermedios. Correcto. Los entremeses que después, sobre todo los españoles, utilizaron muy bien en sus obras y en lo que ya después hacen los corrales de comedia, los cuales pues hablaremos en otras charlas. La trama, en cambio, ¿alguien iba a decir algo? No, que me parece muy interesante. Para mí es totalmente nuevo eso. Bueno. La trama, en cambio, tiene otro propósito. En primer lugar, lograr que un personaje vicioso se convierta en virtuoso. En términos aristotélicos, que de un extremo se llegue a un término medio. En segundo lugar, lograr que el amor triunfe y que los novios alcancen la felicidad, lo que llamamos ahora el final feliz. La estructura de la comedia romántica que tanto han explotado los gringos en Hollywood. La risa, según Menandro, es producto de la victoria sobre los malos personajes. Por eso, define la victoria como amante de la risa. O sea que en este caso, las escenas vulgares y burlescas tan importantes para la comedia antigua no son el centro de la comedia, de la trama. Entonces ahí vale la pena preguntarse, ¿en la comedia nueva se abandona la burla cruel de la crítica política y social que se ensañaba sobre personajes muy concretos de la vida pública o intentaba quejarse de la situación social en la que se encontraba la comunidad? Correcto, mi querido Nelson. El objeto de la risa en este caso son aquellos actos viciosos que no permiten a las personas ser felices. Menandro
no se ensaña sobre ellos, sino que va hacia su mejoramiento, hacia la victoria sobre ese obstáculo. Recuérdese que el amante de la risa no es la sátira en Menandro, sino la victoria sobre estos vicios. La esencia de la comedia de Menandro no es la risa, sino la sonrisa de felicidad. Qué bonito eso. Que muestra a los personajes al lograr superar sus problemas y la de los espectadores al ver cómo alguien igual a ellos logra salir del vicio o de la vida infortunada. Con Menandro se ha transformado la esencia de la comedia. No se trata ya de lograr la risa a costa de la transgresión de lo establecido culturalmente. Esto ha pasado a un segundo plano. Lo que interesa es la corrección de los vicios y la búsqueda de la virtud y la felicidad. Iván, pero esa finalidad parece como algo sosa. No es como simplona, como muy insípida, aburridora, desabrida. ¿Cómo lograr ahí humor? No necesariamente. Eso depende del tratamiento. Como lo que se corrige son extremos, la exageración de esos extremos también tiene su, digamos así, su pimienta. Por ejemplo, en las relaciones con personas iguales a nosotros, un extremo por exceso es que la adulación o cordialidad exagerada y la lambonería suele ser ridícula o no. Y el extremo por deficiencia es el mal humor, la insociabilidad. Este juego de características personales lo presenta Menandro en su comedia, por ejemplo, la del Díscolo, sí, que también es muy conocida como el Misántropo, donde dibuja esa antipatía extrema en el personaje de Mnemón, un viejo huraño, insociable, que vive alejado de la gente y que quiere vivir solo de por vida por no soportar ninguna compañía. El otro extremo es la avaricia. Precisamente en la comedia El Escudo, escrita también por Menandro, la avaricia del viejo Esmícrenes, perdón, que es que yo tengo el griego todavía un poquito, apenas lo estoy estudiando. Flojito en griego. Apenas estoy en griego 1. Es criticada. En esa época le daban un espadazo por eso. Sí. Bueno, Esmícrenes es criticada y corregida ahí en la obra del Escudo por la trampa puesta por otros personajes para que no logre cumplir la vileza de casarse con su sobrina por ser la heredera de una gran fortuna. La ira descontrolada del soldado Polemón en la comedia La Trasquilada, ya este es otro ejemplo, lo lleva a desconfiar de su pareja, lo cual lo impulsa a trasquilarla, imagínense. Tipo tan desconfiado, tan tóxico que llega y trasquila a su pareja para avergonzarla públicamente. Durante toda la obra, un amigo aconseja al protagonista y lo invita a calmar su ira. Al final, este amigo resulta ser el papá de su compañera que le entrega legalmente el matrimonio y le aconseja a Polemón pues ser más pacífico y prudente en su actuar para bien de su propia vida. ¿Y ahí vivirían felices para siempre o no? ¿O quedaría calva la pobre chica? Pero la verdad es que a pesar como de ese afán tan adoctrinador y con esos finales felices como de novela, me parece que Menandro consigue una excelente, como dijera yo, caracterización de los personajes. Y por eso él logra seducir e interesar al público de la época. Es que tal vez la variedad cómica más genuina y elaborada en la comedia por antonomasia es la comedia de caracteres. Y es allí donde Menandro
se convirtió en el gran creador de tipos. O sea, recuerden que los personajes tipos son aquellos personajes que tienen unas determinadas características que luego se convierten en prototipos, o sea, en dignos de ser imitados. Y ese carácter de esos personajes tipos genera la risa a la percepción del extremo ridículo. Pero Menandro, pues no solo sedujo e interesó al público de su época, sino que influyó significativamente en los autores romanos y también en autores más recientes, como, ¿saben como quién? Como el mismísimo Molière. Recuerden que estamos en el año Molière. Claro, bueno, aunque recientes, entre comillas, ¿no? Porque ese también es viejito. En todo caso, no nos vengamos tan adelante en la historia. Yo creo que Molière será sin duda el tema de otro encuentro. Por Mejor supuesto. devolvámonos al Imperio Romano para que hablemos de los comediógrafos latinos más conocidos, Plauto y Terencio. Hágale, Tere, arranque con Plauto. Esperen un momento. Ya nos cogió la noche y nos queda, como dijo Tere, nos queda mucha tela por cortar, pero esta vez sobre el periodo romano. Y ese será el tema de nuestro próximo conversatorio que les anunciaremos más adelante. Listo, perfecto. No, pues yo tengo muchísimo interés en hablarles porque este tema también es fascinante y estoy pues que, mejor dicho, que se me salen las palabras por la boca, pero lo conversamos en el próximo, que sería entonces Roma. O sea, terminamos aquí porque le dimos como una mirada general a la comedia en Grecia y en nuestro próximo conversatorio tendremos a Roma. Entonces, pues muchas gracias a todos por la compañía. Es que me parece muy bueno así. Eso termina como especie de una radionovela, pues, un radioteatro más bien, como radioteatro. Sí. ¿Será que Plauto... Te faltó eso, Iván, en vez de haberlo dicho, haberlo hecho. Vamos a eso. ¿Qué pasará entonces en el período romano? ¿Será que los romanos superan a los griegos en fuerza, inteligencia, picardía y risa? ¿O se devolverán siglos hacia los penes? Lo sabremos en el próximo conversatorio. Cuando hablaremos de Tito Macio Plauto, el comediógrafo de Sarcina, el hijo del molinero que trabajó moliendo y escribiendo obras, o sea, moliendo teatro, no moliendo café. Nos veremos entonces por este mismo, ¿cómo diríamos? Por esta misma plataforma digital a una misma hora que les estaremos próximamente anunciando. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Centro Creativo de Composición Dramatúrgica del Teatro Popular de Medellín. Mentes dispuestas, visiones plurales y miradas abiertas. Te damos la bienvenida a este espacio de reflexión, investigación, acción y pensamiento sobre la creación de textos teatrales. Charlas, análisis literario, publicaciones, lecturas dramáticas, talleres y conversatorios en torno a la creación dramatúrgica. Bienvenidas y bienvenidos.